Vamos a hablar a continuación acerca de los traumatismos raquimedulares. Esto lo tomé de una conferencia que se hizo sobre el mismo tema. Vamos a adaptarla a los objetivos que quiero que se resalten con la misma. Bueno, en resumen, vamos a hablar algo de lo que son las ciencias básicas de la columna y los datos epidemiológicos. Hablar también acerca de en sentido general lo que conlleva una lesión raquimedular. También algunos casos específicos a tomar en cuenta y mencionar el manejo. Ya esto lo vamos a solamente eso mencionar. Recordando, la columna es una estructura de continuo esqueleto axial compuesta por 33 a 34 huesos. Estos están dispuestos en sentido longitudinal cuando vemos la columna de frente. Y cuando vemos a la columna de perfil, recordando de las curvas fisiológicas, la lordosis cervical y lumbar y la cifosis a nivel torácica y a nivel pélvica. Mide aproximadamente 70 centímetros en el hombre. La columna viene de un desarrollo que es dado entonces en el humano, en el hombre, según el individuo va desarrollándose o va creciendo. De nacer, inicialmente tenemos una gran cifosis, luego con el mismo estímulo de la bipedestación va adoptando estas curvas que permiten entonces nosotros poder disipar y soportar las cargas, a diferencia de otros mamíferos. Recordar, o sea, el hueso trabecular importante que tiene la vértebra en su interior. Solamente de esto quiero que sepan que hay una zona de debilidad normal aquí delante, un triángulo de debilidad en la porción anterior del cuerpo vertebral, por eso es más propensa a que se colapse. Esa es la zona donde más frecuentemente tiende a colapsarse, donde está más entrecruzadas las trabéculas o hueso esponjoso. Ahí es donde más resistencia tiene la columna o la vértebra. De ahí, por ejemplo, es que tomamos esta zona, el pedículo, para las instrumentaciones, ya que son bastante fuertes. Los ligamentos son estabilizadores pasivos, que ahí están, entonces contrarrestan los movimientos por encima de la capacidad de la columna. Los ligamentos longitudinal común anterior, posterior, ligamento amarillo, ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Además de la cápsula de la articulación, los ligamentos capsulares y el disco intervertebral, que también es un estabilizador. Los músculos, entonces, vienen siendo estabilizadores activos, dinámicos, ¿verdad? Al contraerse y al mantener una tensión uniforme, mantienen la columna erguida, como dice aquí, como si fuera el mástil de un barco, como si fuera un poste. Ustedes ven los postes de luz en la calle como están erguidos gracias a unos cables que le dan tensión. Asimismo, los músculos pueden mantener erguida la columna con poca consumo de energía. Entonces, estas cargas se van distribuyendo en el cuerpo normalmente. Aproximadamente el 80% del peso corporal se soporta aquí delante en el cuerpo y un 20% a nivel posterior. A nivel posterior lo que más se soporta es tensión. Bueno, por ejemplo, para decirles algo, cuando una persona, por ejemplo, camina rápido, se puede soportar hasta 3 veces el peso de una persona. Sentado, una persona puede soportar en un nivel cualquiera aproximadamente unos 300 hasta 3000 newtons si está corriendo. Entonces ahí se puede estimar la gran armonía que tiene la columna para poder soportar y disipar toda esta carga. La médula espinal entonces es un tejido bastante noble que está dentro de la columna vertebral. Como saben, es continuación del sistema nervioso central. Igual que como el cerebro está cubierto por el cráneo, de igual manera la médula está protegida por las vértebras. Es una estructura bastante blanda, muy friable, o sea, muy, digamos, noble, muy blanda y muy propensa a frágil, a cualquier trauma. A diferencia de la columna como tal, que mide 70 centímetros, le dije, la médula mide aproximadamente
45 centímetros. Llega más o menos hasta el nivel de L1, T12, L1. Y decirles, por ejemplo, que pesa unos 30 gramos y tiene un diámetro de aproximadamente 1 centímetro. Recuerden que son 31 pares de raíces nerviosas que salen de la médula espinal, que se forman los plexos cervicales y braquial superiormente y los plexos lumbares y sacros ya distalmente. Como la médula termina a nivel más o menos de L1, de ahí entendemos entonces que la continuación de la cola de caballo son raíces de gran tamaño, de gran longitud, y que el nivel de origen de un nervio no necesariamente se corresponde con el nivel vertebral. Eso es algo importante en el momento de una fractura. Por ejemplo, el grado de compromiso nervioso que tiene se debe a esto, ya que los núcleos de origen de esas raíces nerviosas a veces son bastante proximal a donde nosotros estamos viendo el déficit. La segmentación de la médula espinal, cuando la vemos por ejemplo en un corte transversal, hay que recordar que tiene una porción interna que es la sustancia gris, que tiene una forma de H o de mariposa, 2 astas anteriores, 2 astas posteriores. A nivel torácico hay unas astas laterales que vienen a dar lo que es el plexo simpático. Y todo eso entonces envuelto por una sustancia blanca. Recordando, ¿verdad? Las astas anteriores dan las raíces anteriores, que son motoras. Las astas posteriores dan las raíces posteriores, que son sensitivas y que están bastante organizadas y segmentizadas. Entonces saber que, por ejemplo, los cordones posteriores de la médula espinal, por decir algo, tienen aquí el fascículo cuneiforme y de Gracil, y como dice aquí, por ejemplo, tienen que ver con posición, vibración y presión. Pero si vemos delante, hay unos cordones de sustancia blanca también por delante. Por ejemplo, el fascículo espinotalámico anterior tiene que ver con presión, tacto. Y la idea es que sepan que cada una de estas sustancias blancas y grises tienen que ver con el control específico de un área como tal. Como pueden ver aquí pueden ver que tiene los que son los flexores, los extensores, los proximales y los distales, específicamente de una extremidad como tal. La médula espinal entonces tiene medio de sostén, que son las meninges, los ligamentos dentados. Termina con el filum terminal. A nivel de S1 llega lo que es el filum terminal. O más bien, perdón, hasta la primera coxigia. La irrigación, bueno, son ramas ya de las arterias intercostales. Y hay una arteria importante que se llama arteria de Adam-Kiewicz. Pero seguimos entonces hablando de los traumas. Saben que son generalmente lesiones bastante invalidantes, por eso entonces tienen un alto impacto social. Aproximadamente, por decir algo, en Estados Unidos se dan 40 por cada millón de habitantes. O sea que estamos hablando de unos 12.000 casos aproximadamente, pero eso va obvio en aumento. Este estudio es de 2012. Ya se imaginan cómo a la actualidad esto se habrá aumentado. Aproximadamente un 14% de estos pacientes tiene una lesión neurológica y 39% se da a nivel cervical. Y hay un aproximado de casi 250.000 de pacientes que viven actualmente con algún déficit o lesión neurológica. Como le dije, aproximadamente 14% tiene una lesión asociada. Son más frecuentes los masculinos, pero esto ha ido cambiando dado que las damas también se han integrado a la vida productiva y al transporte en la calle y a hacer ciertas labores que se exponen más a algún traumatismo. Aproximadamente tiene, como dice aquí, o sea, 50% es en este grupo etario de 16 a 40 años. Y la población de la tercera edad, como hay más esperanza de vida, pues entonces se ha visto que también han tenido más participación entre el porciento de la población.
De las causas que se pueden ver aquí, sigue siendo el accidente de vehículo de motor las principales. Después entonces están las caídas, violencia como heridas de arma de fuego y lo que es deportes. Según la localización, vuelvo y digo, son más frecuentes a nivel cervical cuando hay una lesión medular, pero el segmento óseo más frecuente es el nivel torácico. A nivel cervical, la zona más común es C5 y según el tipo de lesión, como se puede ver aquí, una tetraplegia o cuadriplegia incompleta es la más frecuente, seguido entonces de la paraplegia completa y cerca también está la tetraplegia completa. O sea, dependiendo del grado de afectación puede ser una cuadriplegia incompleta, completa, paraplegia cuando son los miembros inferiores. El gasto con estos pacientes es bastante alto, o sea que es un problema importante de salud pública y de lo que es todas las que son las familias. Se estima que aproximadamente hay un gasto superior a $1 millón. Eso es verdad, obviamente en los Estados Unidos. Imagínense en nuestro medio poder darle un cuidado adecuado a este tipo de pacientes, o sea que es algo muy importante. Y hay una mortalidad aproximadamente un 6% en el primer año. Lo que nos compete es saber, recordar que este paciente llega en el contexto de un paciente politraumatizado, pensar que pueden tener lesiones a otros niveles y que todo paciente con un trauma cráneoencefálico debe de tener o se debe de estimar que tiene una lesión de columna o de médula espinal hasta que se demuestre lo contrario. Paciente con lesión de cráneo y lesión de tórax o en que sea en conjunto, o sea, tórax y cráneo, tiene hasta un 60% de probabilidad de que tiene una lesión medular. O sea, un paciente que usted lo vea aunque esté inconsciente, ya imagínese que tiene una lesión medular. Y afectación a otros huesos también es algo que es frecuente, por eso es algo importante a tomar en cuenta. La radiografía es el estudio de inicio. En nuestro medio todavía hay otros países que se inicia una vez con una tomografía, pero por lo menos una radiografía donde se ve la pérdida de altura, la separación del tejido óseo o la pérdida de la congruencia articular. La tomografía cuando se quiere ver tridimensionalmente una lesión o cuando hay una lesión dudosa o que pasa desapercibida, se puede ver con mayor definición. La resonancia magnética es bueno porque es bastante sensible a lo que es lo líquido, ¿verdad? Los hidrogeniones. Entonces cualquier edema que pueda pasar desapercibido una fractura se puede determinar. Y lo más importante es el poder determinar el daño a nivel medular. La estabilidad de la columna fue descrita por White y Panjabi. Hay dos criterios, que es estabilidad mecánica y estabilidad neurológica. Estabilidad mecánica es un paciente que tenga un colapso o un compromiso mecánico. ¿Cuáles serían estos? Bueno, que tenga una cifosis en un segmento lordótico, que tenga una angulación entre una vértebra y otra mayor de 10 grados, o que tenga un deslizamiento mayor de aproximadamente un cuarto de la vértebra, o que tenga una separación en lo que es el canal vertebral. Eso todo nos da, ante un colapso del cuerpo vertebral, una inestabilidad mecánica. Ya cuando hay un déficit neurológico, pues entonces se habla de que hay una inestabilidad neurológica. Esos son los criterios de White-Panjabi. Ahí hay una tabla. Cuando hay al menos 5 puntos ya se considera que es una columna inestable. La clasificación AO de la columna también la tenemos aquí. Para simplificársela les digo que dependiendo de la estabilidad, pues entonces así va aumentando o disminuyendo. Las tipo A son por compresión, mecanismo de compresión. Las tipo B ya hay una lesión osteoligamentaria. Las tipo C ya son totalmente inestables y hay un componente traslacional. La médula inicialmente tiene un daño directo, que es donde se impactan los huesos, donde lastiman, donde
hacen compresión directa al tejido medular. Ahí inmediatamente se produce hemorragia, sangrado, edema. Esa es la lesión primaria, donde el tejido entonces aumenta lo que es la vascularidad, y el mismo edema entonces es lo que hace el daño secundario, ya que esa médula comienza a hincharse dentro de un estuche de hueso que no es expandible. Entonces ese tejido que no fue golpeado directamente por el hueso se sigue entonces apretando, se sigue comprimiendo por la misma hinchazón o edema que hace la médula. Eso al final va haciendo un metabolismo anaeróbico con producción de radicales libres y enzimas que son también autolíticas, que comienzan a dañar el tejido nervioso, y al final entonces se va cavitando y reemplazando por un tejido fibroso, que por eso es que sabemos que las lesiones neurológicas lamentablemente no tienen una reparación como cualquier otro tejido que es más satisfactorio. Aquí se produce una cicatriz que obstruye lo que es el paso de los cordones o de los axones, y ahí entonces se pierde la conexión neuronal. Según el grado de lesión o de limitación funcional, está la escala de Daniels, que está, por ejemplo, 1 cuando no hay un movimiento, o bueno, 0 es cuando no hay movimiento, perdón. 1 es cuando hay un movimiento ya tipo fasciculación muy mínimo. El tipo 2 hay un movimiento pero en el mismo nivel de la gravedad, o sea, no vence la gravedad. El tipo 3 vence la gravedad. 4 vence algo de la resistencia, y 5 sí vence totalmente la resistencia. Así lo graduamos, y dependiendo de esto entonces decimos si es un hacia A hasta la E. El A es una lesión completa donde no hay función motora ni sensitiva, y así va mejorando hasta la tipo E, que es un paciente normal. Los tipos de lesiones medulares, dependiendo del grado, el tipo de afectación que tenga el paciente. Si se afecta una lesión total, el paciente se dice que tiene una lesión completa. Una lesión medular incompleta es donde se preserva algún tipo de función. Está el síndrome medular posterior, como están los tractos aferentes, pues entonces son un déficit sensitivo principalmente que tiene el paciente. El síndrome medular anterior, ahí entonces son las lesiones principalmente motora, pero se preserva la acción o la sensibilidad. Cuando es a veces central, el paciente generalmente pierde mayor función a nivel de los miembros superiores. Esto es debido a que los núcleos motores de los miembros superiores son más céntricos que los de los miembros inferiores. Entonces el paciente preserva cierto mayor movimiento de los miembros inferiores que de los miembros superiores. Y está la hemisección medular, que es el síndrome de Brown-Séquard, que recuerden que hay ciertos entrecruzamientos, decruzaciones de ciertos tractos. Entonces usted va a ver que el paciente del lado donde tuvo la lesión va a tener entonces un déficit motor, y de lo que es la palpación profunda y la vibración. Y del otro lado entonces va a preservarse la misma. El síndrome de la cola de caballo, ahí entonces se da cuando son lesiones a nivel del cono medular, que principalmente el paciente presenta es anestesia a nivel del área perineal y de la cara interna de los muslos. Por eso se llama así síndrome de la cola de caballo. La anestesia es en silla de montar. Esto es una hoja de documentación donde lo que les expliqué de la escala de Daniels y de Asia. Por eso lo importante de conocer los dermatomas y miotomas. Un término importante es el shock medular, que es la abolición de las funciones motoras y sensitivas por debajo de lo que es la lesión medular. El paciente inicialmente tiene parálisis flácida. Ahora, cuando el paciente, además de la parálisis, presenta bradicardia, hipotensión, entonces se llama un shock neurogénico. Es lo diferente, o sea, el shock medular
es sencillamente la lesión o la pérdida de la función motor y sensitiva por debajo de la lesión medular. El shock neurogénico es cuando donde hay afectación de los cordones laterales, que son los que dan los plexos simpáticos. Entonces, al afectarse el simpático, el paciente va a tener bradicardia con hipotensión, con una normovolemia. Que eso es importante porque a veces el paciente está hipotenso, se quiere restituir con líquidos, pero el paciente está normovolémico. Entonces ahí es otro tipo de manejo que se debe de hacer. Un reflejo importante es el reflejo bulbocavernoso. Se hace haciendo un tacto anal y en el hombre se tracciona el pene, en la mujer se tracciona la sonda vesical y eso entonces hace una contracción refleja del esfínter anal. Si sentimos que hay una contracción, entonces está negativo, pero si vemos que está, o sea, no hay una lesión, no hay un shock medular. Cuando vemos que está, cuando está negativo es que no hay tono, ahí decimos que el paciente está en shock medular. Cuando el paciente contrae, pues entonces está positivo, ya ha regresado del shock medular. Luego que el paciente regresa del shock medular, la lesión que ya ha permanecido probablemente sea ya de manera, definitiva. En edad pediátrica, tomar en cuenta que el niño, la cabeza es mucho más grande en proporción al cuerpo que el adulto, por eso hay muchos mecanismos de latigazo que pueden pasar desapercibidos. Ellos tienen más laxitud ligamentaria y por eso se puede dar algo que se llama signo de Siguora, que es una lesión medular sin afectación radiográfica. En una radiografía vemos que todo está bien, cuando hacemos la resonancia se ve la lesión medular. Eso se llama Siguora, es una nomenclatura en inglés, una abreviación. El signo de Grisel es algo que podemos ver, que es una tortícolis postraumática. Casos especiales, un paciente con enfermedad reumática que utiliza esteroides, que tiene lesiones ligamentarias, hace inestabilidades articulares que son más propensos a una lesión medular, o aquellos que tengan una espondilitis anquilosante, una columna totalmente dura, se puede quebrar más fácil porque es menos flexible. Un paciente que tenga osteoporosis también. Tomar en cuenta los señales de alerta como lo que es algunos datos de fiebre o uso de alguna droga o de esteroides, que son pacientes que pueden tener una predisposición o una fractura patológica. Recordar siempre que es un paciente politraumatizado, siempre seguir los requisitos del ATLS, valorar los órganos vitales, pero siempre vigilando lo que es la columna vertebral. Medicación para una lesión vertebroespinal. Hay varios planteamientos, algunos ya se han visto que no dan tantos resultados, otros son esperanzadores. Entre ellos están los esteroides y algunos antagonistas de interleucina, como son el riluzole y otras sustancias. Estas son algunas sustancias, pero se las menciono rápido. Mantener al paciente también en hipotermia es algo que se ha visto. La descompresión, ya estos son criterios quirúrgicos. Para que vean entonces algunas imágenes. Esto, miren, por ejemplo, una fractura con luxación a nivel de C6, C7. Esta es la manera como se trata, con una fijación interna, una placa. Esto a nivel torácico, igual como se instrumenta. En un paciente osteoporótico hay otras medidas que se hacen. Básicamente el futuro se sigue esperando algo de trabajo a nivel lo que es las células madres o a nivel de implantes eléctricos y exoesqueletos que puedan compensar los déficits. Recordar eso entonces, manejo siempre del paciente según el ATLS, que sea multidisciplinario, pensar en las lesiones asociadas y esperar en el futuro a ver qué va a pasar con la ciencia. Esto es entonces por lo pronto, hasta la próxima.